Bueno, buenas noches a todos. A ver, vamos a minimizar acá. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes una charla más de este espacio que hemos formado de Aprende Economía Digital. Mi nombre es Manuel Mansur, soy contador público nacional de la ciudad de Mendoza. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que realmente es bastante árido, y, pero sin duda eso no obsta que sea muy interesante, ¿no? Entonces, un poco la idea era dar un breve pantallazo de lo que es la situación regulatoria de los criptoactivos a nivel mundial. Eh, Todos sabemos que los criptoactivos hoy es una, ¿cómo llamarle? ¿No? Ahí vamos a ver las distintas aserciones, pero lo que nosotros tenemos que un poco entender es cómo configurarlos y los distintos países del mundo cómo los interpretan, ¿no? Sepamos que todo este concepto surge luego de la crisis económica del 2008, a partir de 2009, en enero del 2009, cuando Satoshi Nakamoto, ese seudónimo, ¿no? Lo que nunca se supo, no sé, hasta el momento no se ha llegado a saber de esa persona o ese grupo de personas que crearon a Bitcoin. Y a partir de ahí, todo lo que devino, ¿no? Y todas las distintas monedas virtuales, vamos a llamarle, por así decirlo, que fueron surgiendo, y que lo que empezó siendo como una especie de movimiento anarquista, hoy está tomando una preponderancia muy relevante en el mundo financiero internacional, al punto tal, y vamos a ir enganchando con la charla de esta noche, que hoy las criptomonedas, ya en el 2020, son objeto de análisis por los principales organismos internacionales. Hoy ya no se trata, como les decía, de una cuestión de anarquismo, de una cuestión de minorías, ¿no? No significa, esta charla no tiene ningún objeto político, no quiere decir que el anarquismo sea mayoría o minoría, pero a lo que voy es que cada país, el uso de las criptomonedas a nivel mundial ha tomado una relevancia donde los países ya se han visto en la necesidad de ir puliendo su marco regulatorio, y como bien les decía, al punto tal que organismos internacionales ya lo estudian, o sea, analizan esta situación. Y tal es el caso del informe que yo les vengo a presentar hoy en forma extremadamente resumida, un informe excelente preparado por la OSD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que está principalmente formada, integrada por la mayoría de los países que integran el G20, ¿no? Más de esos países, actualmente creo que son 37 países los que conforman la OSD, y precisamente la OSD en octubre del 2020, como les digo, elabora este análisis para bueno, ir puliendo, ¿no?, toda esta situación. Entonces, sin más preámbulo, avanzamos en el desarrollo. Entonces, como les decía, este informe se basa en un trabajo realizado por la OCDE, ahí tienen la página web osde.org, que fue realizado en octubre del 2020 para la reunión de los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Entonces, esta organización le eleva este informe para esta reunión, y es un informe, ustedes lo pueden acceder, está en idioma inglés, está en la página de la OSD, y realmente pone luz en muchos conceptos que parecen que en algunos casos pueden estar claros, pero
no lo son así como creemos, ¿no? Entonces, este informe analiza y evalúa las distintas caracterizaciones que se le puede dar a los criptoactivos, pero desde una perspectiva que concluye en los fines impositivos. O sea, vamos a hablar de alguna serie de definiciones como para poner luz en algunas interpretaciones y cómo en los distintos países del mundo los criptoactivos son considerados de distinta manera. Por eso yo cuando empecé la charla no me atreví a decir si eran un activo o no, porque depende del país. Depende del país y ahí lo vamos a ver. Definamos primero lo que criptoactivo es para este informe de la OSD. Los analistas, los que elaboran este informe, el comité que elabora este informe, no logra, o sea, comenta que no tiene una definición consensuada, no hay un criterio homogéneo a nivel mundial para definirlos, ¿no? Pero atando cabos entre los distintos conceptos que imperan, podemos decir que criptoactivo puede definirse como todos los distintos tipos de activos financieros digitales que tienen dos características. Están basados en tecnología de contabilidad distribuida, que la más conocida es blockchain, y criptografía como parte de su valor inherente. O sea, fíjense ustedes, la OSD se inclina por el concepto de activos financieros, más allá que en algunos países no revisten tal característica. Pero hay dos caracterizaciones que esto es muy interesante que ustedes sepan. Una, que tiene criptografía. La criptografía hace de los criptoactivos, que es la primera parte de su nombre, una condición fundamental para su definición. Y lo que de alguna manera le da ese valor agregado, o no valor agregado, perdón, ese valor inherente, ese valor intrínseco. Y la otra característica es que se basan en lo que nosotros llamamos, y voy a tomarme una liberalidad, es el libro del almacenero público, donde todas las entradas y salidas de caja son públicas y quedan plenamente registradas en forma homogénea y descentralizada y simultánea, que es esta contabilidad distribuida, y el mejor ejemplo es blockchain. Donde, por ejemplo, en las distintas blockchain, porque no hay una sola blockchain, sino que todas dependen del distinto tipo de criptomoneda, las mismas todas esas transacciones se van registrando. Entonces, estos dos conceptos son los que conforman la definición de criptoactivo, ¿no? Bien, nosotros considerando y avanzando sobre lo que la OSD define, ya dijimos, criptoactivo, en principio un activo financiero con dos características: criptografía y un funcionamiento, un desarrollo sobre tecnología de contabilidad distribuida, cuyo mejor ejemplo, pero no es el único, es blockchain. Lo que pasa es que es el más generalizado y el más conocido. Ahora bien, se avanza en el informe diciendo que existen tres grandes grupos de criptoactivos. Existen los payment tokens, los security tokens y los utility tokens. ¿Qué son los payment tokens? Los payment tokens son aquellas monedas utilizadas como medio de pago, que se han creado precisamente para constituir las características de un dinero digital. Entonces, los payment tokens están destinados a operar en forma similar a las monedas fiduciarias. ¿Cuáles son las monedas fiduciarias más populares y con mayor poder a nivel mundial? El dólar y el euro.
por supuesto está el yen, el yuan, pero el dólar y el euro son las más conocidas, y estas monedas surgen como una alternativa para cumplir esa función. ¿Cuáles son los ejemplos? Sin duda Bitcoin, Litecoin y Ether. Entonces, esos son, este es el primer grupo de criptoactivos. Ahora bien, existe un segundo grupo, que son los security tokens. La traducción al español es un tanto confusa porque le podríamos decir que son fichas o monedas de seguridad. No es una traducción muy precisa, pero podríamos decir que estos criptoactivos, esta clase de criptoactivos, están destinados para fines de inversión. Representan una especie de titularización o securitización y respaldados por, o sea, que constituyen o que representan un valor negociable regulado por autoridades competentes. Esto es muy importante, y acá quiero hacer una pausa, porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de criptoactivo, ¿no? Por ahí hay muchas plataformas de inversión que hablan sobre la posibilidad de comprar estos security tokens para hacer, por ejemplo, alguna especie de crowdfunding, es decir, donde todos compran esas fichas o esas monedas, invierten dinero, reciben esas fichas para financiar un proyecto determinado. Hay que tener mucho cuidado, vuelvo a repetir, porque estos security tokens deben contar con la aprobación de una autoridad competente, ya sea la Comisión Nacional de Valores en Argentina, la Comisión Nacional de Mercado y Valores en España, la SEC en Estados Unidos, que es la Security and Exchange Commission. Es decir, no podemos hablar que un criptoactivo tenga esta definición si no está regulado por una autoridad competente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay algunas plataformas o algunas opciones que dicen darnos este tipo de criptoactivos sin contar con esa regulación. Entonces, y el último grupo son los denominados utility tokens o fichas o monedas de utilidad, que están destinados para su intercambio por bienes o servicios. Ni más ni menos que eso. O sea, yo tengo esa ficha y esa ficha a mí me da derecho a recibir, como bien dice la definición, algún tipo de producto o algún tipo de servicio de la plataforma a la que están vinculados. Hay muchísimos ejemplos, pero la OSD toma dos muy emblemáticos, que uno es Storj y el otro es Brave. Storj es una ficha de una plataforma de software en la nube que al contar yo con esa ficha, Storj me brinda la posibilidad de acceder a ese servicio de software o de servicio de plataformas en la nube. Y Brave es un token que me da un navegador que recibe ese nombre, Brave, que lo pueden descargar de Google Play o de la App Store, es muy conocido, donde me da fichas, que pueden ser, al acceder a la publicidad que Brave brinda dentro de su navegador, a mí me retribuye con fichas que reciben este nombre. Entonces yo los puedo ir intercambiando e ir accediendo a distintos, por acceder a esa publicidad yo recibo esas fichas y esas fichas las puedo ir intercambiando dentro del navegador para acceder a distintos beneficios. Bueno, es un tema bastante particular, pero creo que la idea es lo que ustedes deben retener. Ahora bien, ya definimos lo que es un concepto general de criptoactivo, tratando de homogeneizar este concepto a nivel mundial. Dijimos cuáles eran las distintas categorías de criptoactivo, y ahora es una información muy interesante en función de este relevamiento que hace la OSD, referido a qué está pasando a nivel mundial en distintos países del mundo, haciendo un breve pantallazo, si los criptoactivos están prohibidos o hay algunas situaciones que lo están y otras no.
¿Qué debemos saber? Que, por ejemplo, hay una prohibición general de los criptoactivos, es decir, están ilegales en toda su forma, en tenencia, comercialización, medio de pago en Bangladesh, Bolivia, Irak, Marruecos, Nepal, Macedonia, Lesoto, Rusia. Miren qué importante. En Rusia los criptoactivos están prohibidos en todas sus formas. Arabia Saudita y Algeria. Como ustedes verán, tenemos una potencia mundial que aún no las acepta. El resto de los países, sin duda, siempre sin desmerecer, son más pequeños, pero es importante saber, por ejemplo, que en América Latina tenemos un país también en el que están prohibidos, tal como Bolivia. Después, ¿qué ocurre? Existen otros países, otro país como por ejemplo China, donde todas las plataformas de intercambio comercial o exchange están prohibidas, ¿verdad? Después existe otra situación donde hay una prohibición referida a criptoactivos como medio de pago y surge otro país de América Latina que es Ecuador, junto con Indonesia. Por otro lado, encontramos restricciones al sector financiero tradicional para involucrarse con criptoactivos, y acá encontramos a otros países de Latinoamérica, como Colombia y República Dominicana, perdón. También está Camboya, China, Irán, Jordania, Kuwait, Lituania, Macao, Qatar y Tailandia. Entonces, fíjense ustedes que ¿qué quiero transmitirles con esto? Una potencia mundial como Rusia, los criptoactivos están prohibidos. En todas sus formas, no se pueden intercambiar, no se pueden tener. Y fíjense ustedes que hubo una situación allá por el 2017, 2018, cuando China un poco, vamos a decirlo de alguna manera, se rebela contra las criptomonedas y empieza a fijar una posición más estricta, pero no al nivel de la prohibición general, que genera, por ejemplo, en el precio de Bitcoin, una caída fenomenal donde Bitcoin prácticamente llegó o sea, estaba en pleno auge y descendió por debajo de los $5.000. Entonces, sin embargo, China no los prohibió totalmente, pero sí impuso varias limitaciones. Y hay un caso testigo también que me gustaría mencionar, que es el de India, ¿no? El Banco Central de la India, hace un tiempo atrás, se expidió diciendo que las criptomonedas o los criptoactivos estaban prohibidos en ese país. ¿Qué ocurre? Esto fue un comunicado del Banco Central, pero esto no tenía una legislación, es decir, el gobierno de la India aún no se había expedido. Esto fue una parte, o sea, todo lo que sería, como bien les digo, la institución monetaria, emite ese comunicado. Entonces se genera un freno al desarrollo de los criptoactivos en ese país que todos sabemos que es una potencia mundial. Ahora bien, ya entrado el 2020, la Suprema Corte de Justicia de la India se expide diciendo que ese comunicado del Banco Central, esa prohibición, no era legítima. Entonces eso, o sea, se desautoriza al Banco Central y la justicia en la India determina que es el gobierno, propiamente dicho, a partir del Congreso y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la India, es el que debía expedirse, ¿no? Entonces esto genera una reactivación del comercio de los criptoactivos en este país. Y esto ha generado, y es uno de los detonantes de la subida del precio de Bitcoin y del mayor interés que ha habido a nivel mundial en los criptoactivos, ¿no? O sea, esta situación en la India, fíjense ustedes la población que tiene este país y el potencial económico que tiene, generó un alza en el precio de Bitcoin y un mayor interés en esta moneda, lo que arrastró a un mayor interés en el mercado mundial. Entonces es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo,
si imagínense ustedes que China flexibilice estas restricciones, donde ya les digo, no hay una prohibición general, o mejor aún, que Rusia flexibilice, imagínense ustedes por el solo efecto que pueden tener estas potencias, cómo podría impactar en el valor de los criptoactivos. Esto, sin duda, esta charla no es asesoramiento de inversión nada más, pero estamos hablando de una cuestión lógica, ¿no? De que este interés vaya creciendo y que por ende todo este mundo vaya tomando mayor relevancia. Cuando empecé la charla les dije, tenemos que tener una definición concreta. Dijimos que eran activos financieros, pero en algunos países del mundo los criptoactivos no lo son de esta manera. Por ejemplo, en Australia, Francia, Chile, República Checa, Luxemburgo, Nigeria, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido, los criptoactivos son considerados activos intangibles, un bien inmaterial. Sin embargo, en Argentina, nuestro país, Brasil, Croacia, Dinamarca, Israel, Japón, Eslovaquia y Sudáfrica son considerados activos financieros. Entonces, fíjense ustedes que la tendencia a nivel mundial y lo que dice la OCDE es que son activos financieros. Ahora, no en todos los países del mundo se consideran de la misma manera, porque ustedes vieron, por ejemplo, que en otros países son activos intangibles. Y mejor aún, por ejemplo, en Austria, Canadá, China e Indonesia se consideran commodities virtuales. O sea, un commodity, ustedes saben que los commodities hoy son el oro, la plata, el petróleo, todo lo que es materias primas, así como también todos los productos agrícolas, la soja y demás. Bueno, los criptoactivos vienen a ser considerados en estos países como un commodity virtual. Por ejemplo, en otros países como Bélgica, Costa de Marfil, Italia y Polonia, los criptoactivos son considerados monedas de cambio. En Japón son considerados método de pago legal. Esto es muy importante y, por ejemplo, discúlpenme un segundo, por favor. Mil disculpas. En Bélgica, Costa de Marfil, Italia y Polonia son considerados monedas de cambio. En Japón, las criptoactivos son considerados un método de pago legal. Y miren ustedes qué llamativo. En Estados Unidos no está especificado qué son los criptoactivos. Fíjense ustedes, hemos hablado dentro de todas las potencias mundiales, Estados Unidos no tiene ninguna prohibición, no tiene ninguna característica particular, pero no especifica qué es lo que son. Lo que se interpreta en este caso es que pareciera ser que son un activo en sí mismo, ¿no? Tienen esa particularidad propia donde no hay una especificación, pero no hay tampoco una prohibición. En nuestro país, como les dije, son activos financieros. Ya en la semana siguiente la abogada Yauenté va a dar los detalles de toda la regulación que existe en nuestro país con respecto a estos criptoactivos. Ahora bien, tenemos, yo como les dije, todo este análisis de la OCDE va enfocado a toda la gravabilidad de los criptoactivos y hay a nivel mundial 3 impuestos que son extremadamente relevantes y que debemos analizarlos en detalle. Uno de ellos es el impuesto a las ganancias, el otro es el impuesto al valor agregado y otro el impuesto a la propiedad,
que para algunos países se deriva en lo que es el impuesto a la herencia y en otros países lo que sería el impuesto a los activos o el impuesto a los bienes personales. En el impuesto a las ganancias hay un criterio prácticamente unificado donde la OSDE, en función del análisis que realiza, concluye que en la mayoría de estos países la tributación del impuesto a las ganancias se produce al momento del intercambio de los criptoactivos contra dinero fiduciario o al momento de su utilización como forma de pago por bienes o servicios. Es decir, cuando yo intercambio, en la mayoría de los países, hay algunos países donde el cambio de un criptoactivo por otro, esa diferencia que se puede generar de precio por uno a otro, puede generar una utilidad, pero es muy particular. En la mayoría de los países, incluyendo las grandes potencias como Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, cuando yo convierto al criptoactivo contra dinero fiduciario, recuerden, dólar, euro, ahí se genera una utilidad gravable. O también cuando yo utilizo, por ejemplo, quiero hacer un pago con Bitcoin y el Bitcoin sale de mi billetera para realizar el pago de algún bien o un servicio, en ese momento que se produce ese intercambio por una contraprestación o un bien, esa diferencia también es gravable en la mayoría de los países del mundo. Esto es muy importante porque se van a dar cuenta, no me quiero adelantar a la charla de la semana que viene, a la cual ya invito desde luego, esto es lo que en la Argentina está ocurriendo. ¿Qué pasa con el impuesto al valor agregado? Seguimos en la misma generalidad. Para la mayoría de los países encuestados, el intercambio, volvemos a lo mismo, de criptoactivos por dinero fiduciario o bien por otros criptoactivos o su intercambio por bienes o servicios no está alcanzado por este impuesto. En el informe de la OSDE se concluye que no hay un valor agregado en esta situación, ¿no? Entonces no hay nada que grabar. Esa diferencia sí genera, hay una renta y debe estar grabada, pero no hay una taxabilidad, digamos, me tomo la liberalidad de crear esa palabra, esa taxabilidad de decir, bueno, hay un valor agregado y debe ser grabado. No lo hay. Entonces es importante también tener este concepto y saber, ¿no?, que este tipo de impuesto es muy relevante a nivel mundial. Y por último, está todo lo que es el impuesto a la propiedad. Acá no hay un criterio, una tendencia homogénea, hay una situación variada dependiendo del país, y podemos dar algunos ejemplos, por ejemplo, tales como en el Reino Unido se tributa sobre los criptoactivos recibidos por herencia, y lo mismo sucede en Corea del Sur y Finlandia. En Luxemburgo y Suiza tributan como parte del patrimonio de los individuos. Pero acá el informe de la OSDE no es concluyente, porque es una situación muy particular. Ya van a ver ustedes que en Argentina hay una situación dual, y también depende mucho de cómo se consideren, ¿no?, los criptoactivos, si se consideran un activo financiero o un activo intangible. Si por ejemplo, incluso para las normas contables, una cosa es considerar la criptomoneda o el criptoactivo. Recuerden, yo he tratado de evitar la palabra criptomoneda porque la OSDE sugiere utilizar el término de criptoactivo, pero como les decía, si uno lo considera a este tipo de bien, por así decirlo, un activo intangible, está regulado por una norma internacional, o la IFRS determinada, y si es un activo financiero, está regulada por otra IFRS, que es una de las más importantes, que es la IFRS 9. Entonces, desde el punto de vista contable, ese concepto es muy relevante. Y bueno, y esto tiene
impacto, ¿no?, en la consideración también impositiva. Entonces, ¿qué es lo que he querido yo presentarles en esta charla? Es muy resumido, la verdad que, como les digo, es un tema muy interesante, pero que lleva horas de estudio. Pero un poco la idea que queríamos desde este espacio de Economía Digital era darles un breve pantallazo de lo que está ocurriendo, entender por qué ha habido esta tendencia alcista o este mayor interés en los mercados, porque viene una fuerza impulsora desde la India con esta situación, ¿no? Recuerden, Banco Central se expide, emite un comunicado donde las prohíbe, la Suprema Corte de Justicia desestima este comunicado y determina que será el gobierno el que deberá dar una regulación final, ¿no?, desde sus instituciones base, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ya hay una tendencia a aceptar este tipo de bienes y de darles una connotación extremadamente relevante. Yo, como les decía, mi nombre es Manuel Mansur, ahí tienen mi WhatsApp, tienen nuestra página en Facebook y en Instagram de Aprende Economía Digital, está la página web aprendeeconomiadigital.com y coachingproductivo.com. Y dicho esto, bueno, me gustaría, les termino de dar estas consideraciones, y si quieren abrimos un breve espacio de algunas consultas que quieran hacerme. El martes próximo, la abogada Yao Enté va a hablar sobre las monedas digitales a la luz de la legislación argentina. 20 horas de Argentina. Bien. Bueno, no sé si alguno quería hacerme algún tipo de consulta, tiene alguna duda, algún interés en particular. Si no, bueno, la charla queda grabada en la fanpage de Aprende Economía Digital, y vamos a subir un artículo también un poco resumiendo todo lo que hemos expuesto. Y bueno, muy contento de formar parte de este espacio. Así que, bueno, si no hay preguntas, les agradezco muchísimo. Un verdadero gusto ha sido para mí. Y bueno, los invito a que no dejen de asistir a la charla de la semana próxima, que será muy interesante en lo vinculado a la normativa argentina. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande. Que estén muy bien. Saludos.